evocan música a aquellas noches de niñez cuando permanecían despiertos pasada su hora, cautivados por las peripecias de la familia Robinson surcando galaxias ignotas, perdidos en el espacio. No se trataba solo de una serie televisiva. Era un portal hacia las estrellas. La promesa de un futuro como una aventura familiar, donde hasta los niños explorarían mundos alienígenas. Desde 1965 a 1968, esta producción de ciencia ficción de Irwin Allen se transformó en un fenómeno cultural que definió cómo una generación entera imaginaba el viaje espacial y la exploración intergaláctica. Sin embargo, tras ese icónico robot que agitaba sus brazos y exclamaba, «Peligro, Will Robinson». Tras aquellos planetas de utilería y esos monstruos de caucho que hoy nos resultan encantadoramente retro, existen historias de producción realmente fascinantes. Nos referimos a épicas batallas creativas entre el creador y la cadena televisiva, y a un actor que virtualmente se adueñó de la serie por completo, innovaciones técnicas revolucionarias para la televisión de los años 60, y el sorprendente hecho de que esta serie familiar casi no llega a emitirse. Hoy despegaremos hacia el pasado para explorar los secretos tras esta clásica aventura espacial. Así que abróchense el cinturón, ajusten los controles de su Júpiter 2 y prepárense, porque les traemos 20 datos curiosos que no conocían sobre Perdidos en el espacio. Empecemos por el verdadero origen de la serie, un detalle que muchos seguidores ignoraban. Perdidos en el espacio se inspiró directamente en una novela suiza del siglo XIX llamada Der Schweizer Robinson, conocida como El Robinson Suizo, publicada en 1812. Dicha novela narraba la historia de una familia suiza que naufraga en una isla desierta y debe sobrevivir valiéndose de su ingenio y cooperación. Irwin Allen, el visionario productor tras series como Viaje al fondo del mar y El túnel del tiempo, percibió el potencial de trasladar este concepto al espacio exterior. En vez de una isla desierta, tendríamos el cosmos infinito. En vez de una familia náufraga, habría colonos espaciales extraviados lejos de la Tierra. Al principio, CBS se mostró escéptica. Las series de ciencia ficción poseían un historial irregular en televisión. Star Trek todavía no había demostrado el potencial del género. Pero Allen era persuasivo y contaba con un historial de éxitos. Logró convencer a la cadena de producir un episodio piloto. Este piloto original, titulado No Place to Hide, era drásticamente distinto a la serie que finalmente se emitiría. Su tono era oscuro, serio, casi lúgubre. La familia Robinson afrontaba peligros genuinos, sin el humor camp que caracterizaría a las temporadas posteriores. El Dr. Smith, quien se convertiría en el personaje más memorable de la serie, ni siquiera existía en este piloto original. El piloto se rodó en 1965 con un presupuesto masivo para la televisión. $600,000 por un solo episodio. Una suma astronómica para la época. CBS quedó impresionada con los valores de producción, pero le preocupaba su tono oscuro. Solicitaron cambios significativos. Buscaban algo más accesible para las familias, más optimista y más aventurero que aterrador. Fue entonces cuando introdujeron un personaje que cambiaría por completo la dirección de la serie. El Dr. Zachary Smith, Jonathan Harris, fue el elegido para interpretar a este saboteador cobarde que, accidentalmente, queda atrapado en la nave con la familia Robinson. Smith fue concebido en un principio como un villano que aparecería solo en los primeros episodios antes de ser descartado. Nadie, absolutamente nadie, previó lo que Jonathan Harris lograría con este personaje. Harris era un actor de teatro clásico con formación shakespeariana, con un impecable timing cómico y una gran habilidad para robarse las escenas. Audazmente, tomó este personaje, un villano unidimensional en el guión, y lo convirtió en algo mucho más complejo e infinitamente más entretenido. Dotó a Smith de capas de cobardía cómica, vanidad absurda, manipulación evidente y ocasionales destellos de una humanidad redentora. Sus interacciones con el robot, al que se refería con apodos como burbuja mecánica o montón de chatarra computarizado, se convirtieron en el núcleo cómico de la serie. La química entre Jonathan Harris y Bob May, quien manejaba físicamente al robot mientras Dick Toffel le daba la voz, era pura magia televisiva. El inconveniente era que Jonathan Harris sabía con exactitud su valor para la serie, y no dudaba en usar ese poder. Harris renegociaba su contrato constantemente, demandando más dinero, mayor tiempo en pantalla y una mejor facturación en los créditos. Se llegó al punto en que prácticamente cada episodio se centraba en el Dr. Smith metiéndose en líos, y la familia Robinson viéndose obligada a rescatarlo. Guy Williams, quien encarnaba al patriarca John Robinson,
con una estoica dignidad, se sentía cada vez más frustrado al ser relegado a un segundo plano. Williams era una estrella consagrada, célebre por su papel del zorro en la serie de Disney. Había sido contratado como el protagonista, pero capítulo a capítulo sus diálogos se acortaban mientras Jonathan Harris acaparaba más tiempo en pantalla. Esta tensión entre Williams y Harris resultaba palpable en el set de rodaje, aunque ambos mantenían su profesionalismo frente a las cámaras. June Lockhart, quien daba vida a la matriarca Maureen Robinson, actuaba con frecuencia como mediadora entre los egos en conflicto del reparto. Lockhart era una respetada veterana de Hollywood con décadas de trayectoria, y su serena presencia contribuía a mantener la paz. Ahora bien, abordemos un aspecto técnicamente fascinante de la nave Júpiter 2, que se convirtió en uno de los diseños de naves espaciales más icónicos de la televisión. La nave ostentaba la forma de un platillo volante, diseñada así deliberadamente, porque Irwin Allen buscaba algo que pareciera futurista, pero a la vez familiar para el público. El exterior de la Júpiter 2 se construyó a escala real para ciertas tomas, con una medida aproximada de 12 metros de diámetro. Sin embargo, la mayoría de escenas exteriores utilizaban un modelo a escala menor, filmado contra fondos pintados y diversas proyecciones. Los interiores de la nave se construyeron como decorados permanentes en los estudios de la Fox en Los Ángeles. Estos sets eran de tipo modular, con paredes móviles para permitir distintos ángulos de cámara y crear la ilusión de múltiples estancias. El puente de mando, con sus luces parpadeantes, pantallas y controles, era particularmente elaborado para los estándares televisivos de los años 60. La mayor parte de esos controles no cumplían ninguna función. Eran interruptores y botones decorativos que los actores aprendían a manipular de forma convincente. No obstante, algunos estaban conectados a efectos lumínicos, lo que permitía que las luces se encendieran y apagaran en sincronía con las acciones de los actores. El robot, designado oficialmente como el modelo B9, se erigió como el personaje más icónico de la serie, a pesar de ser una máquina. El traje del robot fue obra de Robert Kinoshita, quien también diseñó a Robbie el robot para el filme Planeta Prohibido. Bob May, un bailarín y acróbata profesional de poca estatura, manejaba el robot desde el interior del traje. May pasaba horas dentro de aquel armazón de fibra de vidrio y plástico, bajo las cálidas luces del estudio, prácticamente cociéndose vivo en su interior. El traje carecía de ventilación. Bob apenas podía ver a través de las limitadas rendijas, y con frecuencia chocaba contra objetos del decorado. Dick Tufeld grababa las frases del robot separadamente en postproducción, lo que le confería su distintiva voz electrónica. La sincronía entre los movimientos de Bob May y la voz de Tufeld era crucial, requiriendo ensayos muy precisos. Ahora, un dato fascinante sobre el drástico giro entre la primera y la segunda temporada que desconcertó a numerosos seguidores. La temporada inicial de Perdidos en el Espacio se rodó íntegramente en blanco y negro. Un hecho peculiar, considerando que en 1965 muchas producciones ya eran a color, pero había motivos concretos. CBS albergaba dudas sobre el éxito de la serie y quiso minimizar la inversión inicial. El blanco y negro era sustancialmente más barato de producir. Además, para 1965 no todos los hogares en América contaban con televisores a color. La penetración de la TV a color era de solo un 15% aproximadamente. Pero al convertirse la serie en un éxito de audiencia en su primera temporada, CBS ordenó inmediatamente que la segunda temporada se filmara completamente en color. Esta transición al color coincidió con un giro igual de drástico en el tono de la producción. La segunda y tercera temporadas se tornaron progresivamente más camp, cómicas y absurdas. Los monstruos, por su parte, se volvieron más ridículos, los argumentos se hicieron más fantásticos y el humor ganó mayor prominencia. Esta modificación en el tono dividió a los seguidores. Unos amaban el humor liviano y las peripecias extravagantes. Otros, en cambio, añoraban el tono más grave y la ciencia ficción reflexiva de la primera temporada. Guy Williams pertenecía a este segundo grupo. Detestaba el rumbo que la serie había tomado, pues sentía que su personaje, el audaz y competente John Robinson, quedaba relegado a un observador pasivo ante las excentricidades del Dr. Smith. Con el tiempo, Williams se distanció emocionalmente de la producción, cumpliendo con sus deberes contractuales, aunque sin el fervor del inicio. Bill Mumy, el actor de Will Robinson, el niño prodigio, ha comentado en entrevistas cómo la dinámica en el plató fue cambiando con los años. Mumy tenía tan solo 11 años al iniciar la serie y creció, literalmente, ante las cámaras a lo largo de las 3 temporadas.
Forjó una estrecha amistad con Jonathan Harris, quien lo trató con auténtica amabilidad, pese a su fama de ser complicado. Angela Cartwright, en el papel de Penny Robinson, y Martha Kristen, como Judy Robinson, también afrontaron el reto de crecer ante el público. Sus personajes obtuvieron cada vez menor desarrollo conforme la serie avanzaba, una situación que frustraba a las jóvenes actrices. Pasemos ahora a un aspecto que demuestra lo avanzada que estaba esta producción para su tiempo en materia de efectos especiales para televisión. Perdidos en el espacio. Utilizaba técnicas que eran habituales en el cine, pero inusuales en la televisión de los años 60 por las limitaciones de costo y tiempo. Empleaban de forma extensiva la pantalla azul para componer distintos elementos visuales, generando así la ilusión de que el elenco se encontraba en elaborados planetas alienígenas. Los fondos, pintados a mano por artistas expertos, recreaban paisajes de otros mundos, ciudades futuristas y nebulosas espaciales. Estos fondos pintados, denominados matte paintings, requerían días de un meticuloso trabajo para cada escena de importancia. En cuanto a las criaturas alienígenas que aparecían en casi cada capítulo, el equipo de maquillaje y efectos especiales trabajaba sin descanso en la creación de trajes de monstruos. Muchos de estos trajes fueron reciclados y modificados de otras producciones de Irwin Allen o filmes previos de la Fox. Un ojo atento podría reconocer el mismo traje de monstruo en varios episodios, con ligeras alteraciones y pintado de un color distinto. El presupuesto por capítulo rondaba los $100,000, una cifra generosa para la televisión, pero ciertamente limitada en comparación con las producciones cinematográficas. Esto implicaba que el equipo de producción debía ser increíblemente ingenioso y eficiente con los recursos. A continuación, un dato sobre la cancelación de la serie que sorprende a muchos fans, incluso décadas después. Perdidos en el espacio fue cancelada tras 3 temporadas, no por bajos índices de audiencia, sino a causa de complicadas decisiones corporativas. La serie mantenía una audiencia sólida. No era el programa número 1, pero gozaba de una popularidad consistente, en especial entre el público joven. El problema era que la CBS quería espacio en su parrilla para nuevos programas que pudieran atraer a demografías distintas. Adicionalmente, los costos de producción de Perdidos en el espacio eran altos si se comparaban con otras series, y la CBS buscaba una programación más rentable. La decisión final de su cancelación fue comunicada en marzo de 1968, sorprendiendo al elenco y al equipo que esperaban una renovación. Irwin Allen había concebido una 4ª temporada donde finalmente alcanzarían Alpha Centauri, su destino original, dando así un cierre al arco narrativo. No obstante, la abrupta cancelación significó que la serie concluyó sin una resolución real, con la familia Robinson todavía perdida en el cosmos. El episodio final ni siquiera fue escrito como un cierre de serie. Era simplemente otro episodio regular que, por casualidad, resultó ser el último. Esta falta de un cierre apropiado ha disgustado a los fans durante décadas, quienes sienten que la serie merecía un final definitivo. Hablemos ahora del masivo legado cultural que Perdidos en el espacio dejó. A pesar de durar solo 3 temporadas, la serie entró en sindicación inmediatamente después de su cancelación y se emitió constantemente durante las décadas de los 70 y 80. Generaciones de niños que no habían nacido cuando se estrenó originalmente, la descubrieron en las repeticiones y la adoptaron como propia. La frase «peligro, Will Robinson» se convirtió en parte del lenguaje cultural, utilizada incluso por personas que nunca vieron la serie. El diseño del robot influyó directamente en décadas de diseño de autómatas en la ciencia ficción posterior. Se pueden ver ecos del robot B-9 en innumerables películas y series que le sucedieron. En 1998, se produjo una película de Perdidos en el espacio, con un presupuesto de $80 millones. La cinta contaba con un elenco estelar, incluyendo a Gary Oldman como el Dr. Smith y a William Hurt como John Robinson. Tuvo un éxito moderado en taquilla, pero recibió críticas mixtas, ya que muchos fans sintieron que no capturaba el espíritu de la serie original. Luego, en 2018, Netflix lanzó una nueva versión de la serie que duró 3 temporadas hasta 2021. Esta versión moderna presentaba efectos especiales espectaculares, una producción de alta calidad cinematográfica y un tono más serio que honraba la primera temporada original. El relanzamiento introdujo Perdidos en el espacio a una nueva generación, mientras satisfacía a los fans nostálgicos con cuidadosas referencias a la serie original. Pero siempre será la serie original de 1965 la que mantenga un lugar especial en la historia de la televisión de ciencia ficción.
Representó una era donde la exploración espacial era nueva y emocionante, donde el futuro parecía estar lleno de posibilidades infinitas. Cuando Neil Armstrong caminó sobre la Luna en 1969, tan solo un año después de que la serie terminara, muchos fans sintieron que Perdidos en el Espacio había ayudado a preparar la imaginación del público para ese momento histórico. La serie demostró que familias comunes podían ser heroicas, que los niños podían ser inteligentes y capaces, que aún extraviados en la vastedad del cosmos, los valores humanos y el afecto familiar perdurarían. Esa es la reflexión final. 20 datos sobre Perdidos en el Espacio que desvelan la complejidad tras esta producción de aparente sencillez. Fue el resultado de pugnas creativas entre la visión artística y las exigencias comerciales, de intérpretes luchando por relevancia mientras un rol secundario acaparaba la atención, de técnicos innovando bajo limitaciones presupuestarias, y de una producción que alteró drásticamente su identidad entre temporadas. La siguiente ocasión que oiga peligro, Will Robinson, evoque todo el esfuerzo, la pasión, las frustraciones y los logros que hicieron posible aquella icónica advertencia.